Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, antes de iniciar, me dejan constancia de su asistencia, por favor, en el chat. Bueno, en concreto, pues hay varias situaciones y siendo ustedes, pues, el curso que está a mi cargo, hay que ver las cosas, pues, muy sinceramente frente a lo que es el cumplimiento de los objetivos. Bueno, esta materia tiene dos grandes enfoques, el derecho laboral individual, que es el que estamos viendo, y el derecho laboral colectivo. Evidentemente yo no creo que alcancemos a mirar derecho laboral colectivo, yo estoy tratando de mirar a ver cómo hago con el tiempo que nos queda unos videos sobre derecho laboral colectivo, pero digamos asincrónicos, esto es decir que los voy a publicar ahí en plataforma y el que los quiera consultar los consulta, pues a modo de ampliar el conocimiento, pero creo que el tiempo nos da exacto para terminar lo que es el derecho laboral individual. Sin perjuicio de ello, entonces, tenemos que determinar, digamos, qué trabajos vamos a hacer para finalizar este corte. Yo he pensado en dos trabajos concretamente, ya, un trabajo que tiene que ver con una liquidación laboral. Ojalá hoy podamos avanzar y terminar estas causales para poder ya trabajar las liquidaciones por despido injustificado y pasar a prestaciones sociales y seguridad social, que eso no nos demoramos mucho. Y entonces sería, uno de los trabajos sería una liquidación. Eso lo haríamos en grupo, ¿ya? Para que todos practiquemos, al igual que hicimos con la otra actividad, cada grupo con su ejercicio y se calificaría de esa manera. Y un examen de selección múltiple, ¿ya? Que lo haríamos pues al finalizar el mes, ¿vale? Entonces, vamos pensando en qué fecha, digamos, lo podríamos hacer. Si lo hacemos un viernes o lo hacemos un lunes, entonces para que vayan pensando, digamos, en qué fechas. Yo pensaría que sería máximo la primera semana de junio, eso teniendo en cuenta que hasta esa fecha se puede registrar notas, ¿no? El examen lo haríamos vía la plataforma Moodle, entonces para que todos estén atentos a ese tema. ¿Listo? Y el trabajo si lo vamos a realizar como hicimos acá, es un trabajo de liquidación ya complejo, con prestaciones, con deducciones, con todo lo que implica una liquidación laboral. Entonces, ese trabajo, pues sí lo vamos a realizar aquí y lo vamos a ir construyendo a medida que avancemos. ¿Listo? No sé qué dudas tengan frente a eso. Si estamos bien, entonces estamos conformes. Frente a esa propuesta que les hago. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Bueno. Entonces entenderé que estamos conformes. Bueno, entonces avancemos en el tema para que no nos vayamos quedando y podamos salir a mirar ya temas más prácticos. Entonces, estábamos pendientes y quedamos en lo que eran las causales de despido con justa causa y terminamos nosotros con una causal, la novena, que era la primera de las causales mediatas, es decir, las que aplican con el agotamiento de un debido proceso y que tenían que ver, digamos, con este deficiente rendimiento del trabajador. Eso fue lo último que miramos. Entonces, a modo de refrescar la memoria, recordemos que cuando yo voy a despedir a un trabajador por deficiente rendimiento, debo agotar un procedimiento legal contenido en esta norma que ustedes ven aquí en pantalla, que tiene que ver con objetivamente, pues, realizarle unos requerimientos, mínimo 2 requerimientos con un lapso no menor a lo que son 8 días, en el cual exigimos a este trabajador que se ajuste a las metas y a su trabajo normal, a su rendimiento normal, en caso de que ante estos requerimientos escritos el trabajador persista en su bajo rendimiento,
le haremos una formulación de cargos, esto es con un cuadro comparativo en el cual demostremos que él en la misma semana del año pasado rindió de tal manera, o que un compañero que tiene el mismo cargo, el mismo salario, la misma jornada, hace tales metas, cumple tales metas, pero que pese a esa situación, pues su rendimiento es bajo. El trabajador tiene 8 días para manifestarle al empleador cuáles son los motivos de ese bajo rendimiento, y esas justificaciones, pues si son válidas, serán tenidas en cuenta por el empleador, si no, de lo contrario, se le informará a este trabajador que dentro de los 15 días siguientes se terminará su contrato de trabajo. Recomendaciones, yo les decía, es que si uno mira a un trabajador afectado, por ejemplo, por una tusa, ya, o cualquier preocupación que le asista, la recomendación es mejor vaya, pida una cita con el psicólogo y que lo incapaciten, ¿ya? Porque evidentemente si va a buscar desahogo en el trabajo, que allá pues se va a distraer, pero está trabajando a medias, pues va a terminar posiblemente perdiendo su empleo, ¿vale? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Bueno, la siguiente causal de despido tiene que ver con la sistemática inejecución de las obligaciones convencionales o legales. Entonces, ya miramos que el trabajador tiene unas obligaciones específicas en el contrato, en la convención colectiva, en el reglamento interno de trabajo, en la ley, en el código sustantivo, y que esas obligaciones tiene que cumplirlas. Cuando yo hablo de que hay una sistemática en ejecución, pues estoy viendo un trabajador que se resiste a cumplir con sus obligaciones en el tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al trabajador que tiene encargado el recaudo de cartera, digamos que es un trabajador que está en el tema de cartera y que tiene unas metas de recaudo o por lo menos de realizar los correspondientes cobros de tantos millones de pesos al mes, y que no realiza el cobro de cartera. Sale, pero se pierde, por otro lado, no cumple con sus obligaciones, entonces tenemos un trabajador que de manera regular, periódica o continua, pues no cumple con sus actividades. Lo importante de esta causal es que exista dolo, malintención, despropósito del trabajador en cumplir con sus actividades. ¿Listo? Tener en cuenta ese punto. Segundo, frente a esta situación, es importante que se agote un debido proceso que tiene que ver con exigir concretamente al trabajador que ajuste su comportamiento, ¿ya? Entonces, un llamado de atención. Antes de despedirlo, tengo que haber agotado un llamado de atención. Y si definitivamente ante ese llamado de atención, pues no pasó nada, en 15 días termina su contrato de trabajo. Bueno. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Entonces, habíamos hablado de que en el tema del consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes hay dos escenarios, ¿no? El que llega al trabajo bajo los efectos de la bebida alcohólica o el estupefaciente, o el que consume el estupefaciente o el alcohol en el trabajo. Son dos escenarios diferentes. Entonces, inicialmente vamos a decir que en el primer escenario, ya cuando el trabajador llega bajo el efecto del alcohol o llega bajo el efecto de estupefaciente, no es causal de despido, salvo que, ha dicho la Corte, el trabajador pierda objetivamente, digamos, la capacidad de realizar la labor. En este caso, sí no hay lugar a nada, pues al trabajador se lo despide. ¿Por qué? Porque, pues, ha tomado una actitud contraria, ¿ya?, a lo que es el trabajo, y lo que ha hecho es convertir el empleo en un sitio para consumir bebidas alcohólicas o para consumo de estupefacientes, o aquel trabajador que es adicto al juego y que entonces le gusta realizar juegos de suerte y azar en el trabajo, o realiza cualquier tipo de situaciones que ponga en riesgo la disciplina y la autoridad en la empresa.
¿Listo? Esto tiene que ser grave, no cualquier circunstancia. Este sí también es otro importantísimo que tiene que ver con la desobediencia del trabajador en aceptar o cumplir todas las normas o medidas del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y frente a esto, ¿qué vamos a decir? ¿Ya? Primero, que tiene que ser permanente. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las normas de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de riesgos laborales, anticipándonos ya el poco tiempo que nos queda, encontramos concretamente que existen tres actores. Ya les había dicho a ustedes, el empleador es el primero y mayor responsable de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. ¿Ya? Al empresario le recae la mayor de las obligaciones. En el estado actual en el que estamos, adoptar los protocolos de seguridad, ¿ya? Evitar los accidentes o las enfermedades laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Adoptar los planes, el sistema de gestión, el copazo, bueno, todo lo que implica todo ese escenario de los riesgos laborales. Está la ARL, que la ARL lo que hace es asegurar unos hechos en caso de que ocurran, que son el accidente de trabajo y la enfermedad laboral, y asesorar o proveer algunos elementos a las empresas, que hoy por hoy miramos que estas ARLs no están cumpliendo porque están enviando cualquier tipo de cosas, incluso hasta inservibles para atender la contingencia que estamos viviendo. Y el trabajador tiene unas obligaciones concretas. No solo es cumplir lo que le diga el empleador, sino que existen varias normas que ustedes miran aquí. El decreto 1295 del 94, que está compilado acá en el decreto 1072, la resolución 2400 del 79, ¿ya? Entre otras normas que nos dicen cuáles son los deberes del trabajador frente al tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no solo es cuidar su salud, sino atender las recomendaciones, usar los elementos de protección, participar de los eventos de representación, digamos como el Comité de Salud Ocupacional o de Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente, informar al empleador en caso de que miren riesgos, ¿ya? Miren importantísimo, abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, maquinarias o equipos distintos a los cuales le han sido asignados. Entonces, eso de ponerse de comedido a estar haciendo cosas que no son de su resorte, también puede dar lugar, ¿ya?, al incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entre otras. Y aquí estamos ante la denominada ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. Entonces yo les preguntaba a ustedes, ¿cuál era la diferencia entre bajo rendimiento e ineptitud? Volvemos a preguntar, ¿cuál era esa diferencia? Daniel, a ver, cuéntenos, ¿qué entiende usted? Daniela Rivas. ¿Cuál sería esa diferencia que se encuentra entre bajo rendimiento del trabajador e ineptitud del trabajador? Profe, la ineptitud es como que no hiciera nada y el bajo rendimiento es como que lo cumple, pero por cumplir. Bueno, en una de las apreciaciones está bien. A ver, ¿quién más nos dice? Daniela Yepes nos Profe, pues bajo rendimiento sería que tiene dificultades externas al trabajo y por eso hace que baje su rendimiento. En cambio, ineptitud es que a pesar de que no tener dificultades y nada de eso, hace mal su trabajo. Eso, por ese lado va. Muy bien, Gisela. Entonces, hay dos situaciones diferentes que hemos planteado, ¿no? La causal número 9, el bajo rendimiento, y partimos de este caso de que el trabajador está en condiciones normales,
digamos, es un trabajador que está en condiciones normales, pero que pese a esas condiciones normales no ha cumplido, digamos, con su deber. Y cuando estamos ante el escenario de la ineptitud, hace alusión a una persona que no tiene la habilidad, la pericia, la educación para adelantar cierta actividad. Entonces, el escenario clásico de la persona que le cambian de software, por ejemplo, está acostumbrado a realizar todos sus cálculos, todos sus ejercicios en Excel. Y la empresa hace una inversión, adquiere un programa propio y esta persona se resiste a adelantar sus actividades con este software. Entonces, ¿cuál es el requisito objetivo para poder alegar esta causal? Pues primero, que se respeten los derechos que tiene el trabajador ya a ser capacitado o adiestrado. ¿Y por qué decimos que son capacitación o adiestramiento? Dos situaciones diferentes porque estas se realizan de manera independiente de acuerdo al momento en el que nos encontremos. La Constitución nos dice que es un derecho de nosotros los trabajadores la capacitación y el adiestramiento. ¿Qué tiene que ver con la capacitación? ¿Ya? La capacitación tiene que ver con un escenario que permite mejorar las condiciones del trabajador, ¿ya? Mejorar sus habilidades. Y el adiestramiento tiene que ver con la actualización o el perfeccionamiento de lo que está realizando. Entonces, el adiestramiento, lógicamente, es inicial, ¿ya? El adiestramiento es el que cuando uno llega recién a un puesto de trabajo y le hacen entonces el tema de los empalmes, se me fue la palabra ahorita, ¿listo? Pero la capacitación inicial que se le da al trabajador, ¿ya? La inducción, esa es la palabra, la inducción y la reinducción, que buscan que la persona conozca qué es lo que va a realizar. Entonces, si a este ejemplo que hemos puesto, a este trabajador, ni siquiera hace el mínimo esfuerzo por asistir a las capacitaciones o no hace el mínimo esfuerzo, digamos, por a pesar de haberle recibido, de adaptarse a su nuevo entorno, pues sencillamente allí yo lo puedo despedir, ¿vale? Pero para el empleador es obligatorio, ¿ya?, demostrar que a pesar de los procesos de capacitación o de adiestramiento, pues el trabajador no pudo cumplir con su labor. Lógicamente, esto no puede confundirse con el escenario de que a una persona la trasladan de un lugar a otro, de un cargo a otro, cambiándole las funciones, ¿ya? Porque eso, además de irrazonable, en caso de que fuera en contra del perfil, pues sería como una mala fe del empleador de decir, bueno, lo voy a pasar a otra sección, ¿ya?, para que allá se aburra porque no sabe lo que está haciendo y renuncie. O luego le digo que es inepto y que lo saco por inepto. Entonces, mucho cuidado con esa situación. Entonces, se trata de una situación razonable en condiciones normales, pero que una persona pues definitivamente no tiene las habilidades para realizar una actividad de estas. Otro ejemplo sería que entre la empresa en un tema digamos, de mejoramiento continuo, de implementación de sistemas de calidad y defina que ciertos cargos deben realizarse por personas con título profesional, por ejemplo. Y la persona viene realizando las actividades sin ser profesional. Entonces, eventualmente, la empresa tendrá que darle la posibilidad de que la persona pues adelante sus estudios universitarios, sean técnicos, tecnológicos o profesionales. Y si no lo hace dentro de un tiempo prudente, pues tendrá que retirarse ese trabajador de la empresa. Bueno. En este sí quiero que me pongan atención. Aquí vienen dos temas importantes, que es el tema de salud y el tema de pensión, ¿vale? Porque vamos a ir abordando temas de seguridad social. Entonces, las causales 14 y 15 nos hablan de dos escenarios. Del trabajador que cumple los requisitos de la pensión, ¿ya?, y
el trabajador que se encuentra incapacitado por más de 180 días, que son casos que todo el tiempo se dan y que son los casos que más se dan inclusive, más que un despido injustificado. Entonces, primero vamos a ver lo que dice el código. El código dice, yo puedo despedir al trabajador cuando le han reconocido la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Dos escenarios diferentes. La pensión de jubilación, que vamos a decir la pensión de vejez, ya vamos a reemplazar esa jubilación por vejez, y la pensión de invalidez. Pensión de invalidez tiene que ver con un escenario en el cual la persona pierde su capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%. Esto es calificado por la entidad del sistema de seguridad social, llámese EPS, ARL o Fondo de Pensiones, AFP, ¿ya? O por la Junta de Calificación de Invalidez, según el escenario en el que nos encontremos. Ya hablaremos de eso en otra clase. Y la pensión de vejez, pues requiere, en el caso del régimen de prima media, que es el que maneja Colpensiones, entonces prima media, Colpensiones, para que lo relacionemos, es la consecución de un tema de edad y semanas cotizadas. Actualmente la edad es 57 años las mujeres, 62 los hombres y 1.300 semanas de cotización como mínimo, ¿ya? Ese sería el escenario para pensionarse en Colpensiones. O el escenario para pensionarse en el régimen de ahorro individual tiene que ver con un tema de edad, en algunos de los casos, o un retiro voluntario con una mesada de acuerdo a los ahorros que tenga el trabajador. Definitivamente, anticipándonos al tema, si ustedes me dicen dónde debo cotizar, pues la recomendación es que si usted ya se pasó de los 18 años y no tiene, mejor dicho, si usted tiene más de 25 años, definitivamente no debe cotizar con un régimen de ahorro individual, salvo que gane más de 25 salarios mínimos mensuales, que esa sea su base de cotización. Si no gana eso, o que sea una persona que empezó a trabajar desde los 18 años, ahí digamos se puede ir al régimen de ahorro individual porque le va a permitir ganarse una pensión mucho mejor al final de su vida laboral. De lo contrario, vaya a Colpensiones, ¿ya? Porque allá va a tener una pensión fija, quiera o no quiera, pues, y con cargo a unos requisitos que establece el Estado y con garantía del Estado. Pero bueno, no me quiero adelantar a ese tema. Lo cierto es que en cualquiera de los dos escenarios, pues yo tengo un trabajador que ya pues tiene su edad, que ya va a cumplir los requisitos, y entonces cumple la edad, cumple las semanas. La norma nos dice, yo puedo despedir al trabajador al que le hayan reconocido la pensión. Entonces, hay que determinar que existen tres momentos importantes en este escenario. Primero, que la persona cumpla los requisitos. ¿Qué es esto? Que tenga el tema de edad y el tema de semanas cotizadas. Vamos a tener el ejemplo del régimen de prima media, Colpensiones. Ya cumplió 62 años porque es hombre y tiene 1.300 semanas cotizadas. ¿Ahí lo podré despedir? Pregunta. ¿Qué creen ustedes? Después de... Profe, ¿cuántas semanas dijo? O sea, ya cumplió los requisitos, 1.300 semanas y la edad. ¿Ahí podré despedir al trabajador? No, profe, tienen que darle la pensión. Eso, entonces usted ya se va para allá. Entonces, bien, no solo son los requisitos, sino que se la reconozcan. ¿Y qué es que se la reconozcan? Que le llegue un acto administrativo que le diga, señor fulanito de tal, a usted, ya, le hemos reconocido la pensión porque cumple los requisitos. ¿Y hasta ahí es suficiente? Claro, en virtud de la norma nos dice el reconocimiento al trabajador de la pensión de vejez. Entonces diríamos sí, con el mero acto administrativo que me dice que ese trabajador ya es un pensionado, pues yo puedo despedir al trabajador. Eso dice la norma,
pero la Corte Constitucional en esta sentencia, la C-107 del 2003, dijo alto. Y les pregunto a ustedes, bueno, ¿y quién responde por el mínimo vital de ese trabajador? Si hoy le reconocen la pensión, pero el fondo de pensiones se demora 4 a 6 meses en pagarle su primera mesada pensional. Entonces, ¿quién responde por ese trabajador? La norma le está diciendo que lo despida apenas le reconocen, pero el fondo de pensiones se demora 6 meses en entregarle la primera mesada pensional. Esos 6 meses, ¿de qué va a vivir esa persona? Entonces la Corte le dice, miren, hay que entender esto de una manera diferente, ¿ya? Las personas que están a punto de pensionarse, estas son las personas que les falte menos de 5 años para pensionarse, tienen derecho al denominado retén social. ¿Qué significa esto? Que son personas, pues, que tienen protección especial constitucional del Estado. Consecuencia, yo no la puedo despedir a esa persona sino hasta que entre en nómina, es decir, que le digan a partir del próximo mes ya le vamos a pagar su pensión, como lo dijo Carolina Paz. Entonces, ella nos ha dicho, sí, no hay nada que hacer hasta que le paguen. Pero uno pensaría, bueno, pero a uno deberían reconocerle y pagarle al mismo tiempo. Pues ya les cuento que son tantos los trámites de pensiones, es tan complejo el problema del sistema de seguridad social, que en reconocer una pensión se demoran a veces, solo en reconocerla 6 meses, y en pagarla, dice la Corte Constitucional en términos razonables, ¿no? En reconocerla 6 meses, y en pagarla 4 meses. Es decir, que normalmente una pensión en que llegue la plata, la primera mesada al trabajador, va a demorar 10 meses. Debería demorarse 15 días, pero se está demorando 10 meses. Y a veces mucho más. Entonces, lo importante o el mensaje para ustedes, futuros empresarios, es: yo no puedo despedir al trabajador, ¿ya?, que esté a puertas o que ya le hayan reconocido su pensión, sino hasta el momento en que lo incluyan en nómina. Ahora, hay otro escenario. Hay muchos trabajadores que no quieren pensionarse por varias situaciones. Una, porque el valor de la pensión oscilará entre el 65 y 80% del promedio de salarios de los últimos 10 años. Entonces, el valor de la pensión no va a ser igual al valor del salario. El salario siempre va a ser mucho mayor. Primera situación. Entonces, yo voy a hacerme loco y voy a seguir trabajando hasta donde pueda, porque definitivamente me sirve más el salario que la pensión. Y si cotizó con ahorro individual, peor. Para darles un ejercicio de las comparaciones. En uno de los casos que atendimos en la oficina, una alta funcionaria del Estado, una persona que es directora de una entidad del orden nacional aquí en Pasto, llevaba ganando 8 millones de pesos mensuales durante los últimos 10 años, que son los que valen en el régimen de prima media. Pero cometió un error por allá en el año 98 de cambiarse de el Seguro Social a Porvenir o a Colfondos, no recuerdo cuál era la entidad, que es la del ahorro individual. Si ella se hubiera quedado en el Seguro Social, hoy llamado Colpensiones, pues su pensión sería igual al promedio de los últimos 10 años, es decir, si ya estaba cotizando con 8 millones los últimos 10 años, pues va a oscilar entre el 65 y 80% de esos 8 millones de pesos. Entonces, más o menos la liquidación sería como de 5 millones de pesos la pensión, que era una pensión razonable, pues, y buena para las condiciones sociales de Pasto. Pero cometió el error de pasarse al régimen de ahorro individual, y allá lo que importa es lo que usted aporte, lo que usted ahorre. Entonces, si usted no ahorra y usted ha tenido vacíos en su vida laboral, es decir, periodos en los que no ha trabajado, pues se enfrenta a una cruel realidad, y es que su pensión va a ser de acuerdo con lo que usted ahorró, y la pensión le salió en 1,5 millones, ¿ya?
Entonces, de nada sirvió haber estado al final de su vida laboral en un buen cargo porque su pensión le salió como con ese salario que cuando recién inició a trabajar. ¿Ya? Entonces, ahí es importante medir, digamos, anticipándonos ese tema de las pensiones, cómo hay que mirar, cómo hay que hacer. Yo no sé si en el caso de ustedes, pero tengo casos de CESMAC y tengo casos de Universidad Mariana, en el que en alguna oportunidad hubieron unas campañas y los afiliaron a fondos de pensiones, ¿no? De fondos de pensiones privados. Les hicieron un mal porque luego para cambiarse tienen que esperarse 5 años. Revisarán en sus papeles cómo están, en dónde están afiliados. Bueno, ¿qué sucede ante ese escenario en que les estoy contando? Entonces, la persona no quiere irse, ya por eso, o porque sencillamente no es cuestión de plata, sino es cuestión de que no quiere irme a la casa a hacer nada. Pero usted como empleador, como empresario, sí está viendo un problema porque esta persona, pues como ya piensa que se jubiló, pues está pasándola como suave acá en la empresa, piensa que nadie lo puede tocar porque tiene retén social y entonces, pero usted ya sabe que cumplió los requisitos porque obviamente en la Oficina de Talento Humano están todos sus soportes laborales. ¿Qué nos dice la ley 797 del 2003? ¿Ya? Yo obligatoriamente puedo pedir a nombre del trabajador la pensión. Es decir, yo no necesito que el trabajador vaya y la solicite. Lo puedo hacer yo directamente como empleador. ¿Vale? Nos dice la norma, transcurridos 30 días después de que el trabajador o servidor público cumpla los requisitos, si éste no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel. ¿Queda claro? Entonces yo no voy a esperar a que el trabajador, perdónenme la expresión, le dé la gana de ir a sacar su pensión, sino que yo como empleador puedo hacerlo directamente. Ya si yo quiero que ese trabajador se retire de la empresa. Entonces, antes de despedir a un trabajador, verificar que ya está incluido en nómina o que si no ha tramitado directamente la pensión, pues lo tramita la empresa. ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, una pregunta. Cuénteme. Profe, digamos, hablando sobre lo de que no puedo despedir al trabajador hasta que le confirmen que le van a pagar la primera pensión, ¿cierto? Sí. Durante ese tiempo de espera, la empresa tiene que seguir pagándole el mismo salario con el que terminó, o digamos puede ser un salario mínimo. No, porque se supone que está vinculado. O sea, sigue trabajando. El salario va a ser el mismo. ¿Ya? Se supone que la persona sigue vinculada. No es que la voy a tener allí sin hacer nada, ¿no? ¿Qué tal? Ni más faltaba. O sea, la persona sigue vinculada a la empresa, sigue cumpliendo sus deberes, ¿ya? Pero yo no la puedo sacar hasta que la incluyan en nómina. Apenas sepa que la incluyen en nómina, yo hago la novedad de retiro en el sistema de seguridad social y esa persona sale de la empresa, se liquida y se va. ¿Ya? Eso es lo que tiene que mirar. Ahora, cuénteme, Sabri. No, profesora, gracias. Ajá. Ahora, eso no quiere decir que porque sea pensionado no puede ser sujeto de otra causal, ¿no? Pues no está haciendo nada, chao. Fue grosero con el empleador, chao, ¿ya? Porque se ha creído, digamos, que por el tema de estar en retén social, es decir, que le faltan unos pocos años para pensionarse, entonces se volvió intocable, y eso no es así. ¿Ya? Lógicamente, al empresario lo que se le recomienda es recaudar las pruebas necesarias para evitar, en consecuencia, pues que haya algún tipo de luego proceso o demanda o tutela, porque en estos casos se pueden ganar rápido los casos con tutela en 15 días. ¿Ya? Entonces, saca usted al pensionado y el pensionado dice, no, a mí me hicieron acoso laboral, XX, soy padre cabeza de familia, no he recibido mi pensión. Un juez de tutela en 15 días le saca un fallo y le dice, bueno, ordenas el reintegro inmediato, pago de salarios dejados de percibir, etcétera, 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 hasta que le paguen la nómina de pensionados. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, digamos, en recaudar las pruebas necesarias. Bueno, entonces sí queda claro, ¿no? El tema de pensiones, aquí para el despido. Sí, profe, gracias. Listo. Y otro tema que es también de mucho debate hoy en día es el tema de el fuero de salud.
Mire lo que dice el código y lo que en realidad sucede. Es causal de despido con justa causa la enfermedad contagiosa crónica del trabajador que no sea de carácter laboral, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. Entonces nos está diciendo, si yo tengo un trabajador que lleva 180 días, que es decir 6 meses, incapacitado, de manera ininterrumpida, ¿ya? Es decir, que no hay interrupciones entre ellas, pues yo lo puedo despedir. Esto ha tenido cantidad de pronunciamientos por parte de las Cortes, especialmente por la Corte Constitucional. Y concretamente, en estas sentencias del T041 del 2019 y C200 del 2019, recientes, pues hubo unos cambios ya concretos y definitivos sobre la aplicación de esta causal. ¿Por qué? Porque pues el tema de la salud es tan delicado en nuestro país que debido a la crisis pues, del sistema de salud se ha determinado pues, que toda persona que padece de una enfermedad grave pues es una persona que no debe ser excluida sino protegida. Y esta es una norma que a toda luz es excluyente, porque le está diciendo, trabajador enfermo, chao. Lógicamente le está imponiendo una carga al empleador, pero se entiende que esa carga se justifica desde el escenario constitucional porque pues la empresa no puede ser un espacio para discriminar a las personas que constitucionalmente deberían ser protegidas. Entonces, ha hecho varias circunstancias, entre ellas, ha equilibrado o ha igualado la condición de enfermedad grave a lo que es la discapacidad. Cuando yo hablo de una persona enferma, especialmente de un trabajador enfermo, tengo que hablar de 3 palabras diferentes. La primera, que tiene que ver con la incapacidad. La segunda, la que tiene que ver con la discapacidad. Y la tercera, que es lo que se denomina la invalidez. Son 3 situaciones totalmente diferentes, aunque pueden confluir en una misma persona. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es una condición social, no tiene que ver con temas de salud. Puede ser originada en temas de salud, digamos, tener su génesis en la salud de la persona, pero la discapacidad es una condición social que pone a una persona en indefensión o desigualdad a tal punto que es discriminada por esa desigualdad que tiene. Entonces, una persona discapacitada es una persona pues que tenga una afectación de salud muy grave, ya que esté postrada, que esté en silla de ruedas, etcétera, que no pueda comunicarse, que sea ciega, que sea, bueno, cualquier circunstancia de salud. Pero una persona puede ser discapacitada también por su condición intelectual, ¿ya? Una persona que por su analfabetismo pues no tiene la posibilidad de integrarse al mundo y en consecuencias pues también se encuentra en una circunstancia de discapacidad. Entonces la discapacidad es un fenómeno social, ¿ya? De una persona que no tiene la misma capacidad que una persona normal, partiendo ese escenario. La incapacidad es otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la incapacidad es una prestación económica que como consecuencia de la pérdida de la capacidad laboral temporal por efectos de la enfermedad, ¿ya? Entonces me golpeo, me caigo, me dan una incapacidad, o me enfermo, me da gripa, me da coronavirus, lo que sea, y me dicen, bueno, usted se va incapacitado a la casa por tantos días. Entonces la incapacidad es una prestación económica. ¿Por qué? Porque como consecuencia de la enfermedad, ahora quien le va a pagar el salario es la EPS, porque la EPS justamente es un seguro, por eso se llama el seguro social. Se materializa una contingencia o un riesgo, en este caso la enfermedad, y el seguro social entra y cubre ese riesgo. Entonces, que me van a quitar las cordales,
listo, 8 días de incapacidad. Entonces, esa incapacidad la cubre esa incapacidad la cubre el Seguro Social y le sigue pagando el salario directamente. Esa es una prestación económica. Y la invalidez ya es un fenómeno jurídico también que dice que una persona que haya perdido la capacidad para trabajar en un porcentaje superior al 50%, pues se hace acreedora a una pensión de invalidez. Si la invalidez tiene origen en un accidente de trabajo, en una enfermedad laboral, la paga la ARL. Si la invalidez tiene origen en una enfermedad de origen común o un accidente ordinario, pues la paga la EPS. ¿Listo? Son 3 situaciones diferentes. Discapacidad, invalidez y discapacidad. Incapacidad, discapacidad e invalidez. ¿Listo? Son cosas diferentes. Entonces, ¿qué hace la Corte? Dice, la persona enferma debe ser tratada como discapacitada. Entonces, igual a las cargas. ¿Ah? La persona gravemente enferma debe ser tratada como discapacitada. Entonces, el primer requisito es que para despedir a un trabajador, nos dice esta norma vieja, la ley 361 del 97 en su artículo 26, para despedir a un trabajador en situación de discapacidad, lo vamos a traducir como gravemente enfermo, yo debo pedir permiso ¿a quién? Al Ministerio de Trabajo, al inspector de trabajo. El inspector de trabajo determinará si el despido es por justa causa o porque el contrato se terminó, si es a término fijo y no se necesita más. Porque si no solicita ese permiso, se entiende que ese despido fue discriminatorio, ¿ya? Y en consecuencia tiene que pagarle una sanción de 180 días de salario, reintegrarlo y pagarle los salarios dejados de percibir. Es decir, que el peor negocio para una empresa es despedir a un trabajador incapacitado. Y créanme que uno entiende a veces cómo es que hacen las cosas o de quién es que se hacen asesorar. Justamente hoy me llamaba una ex estudiante a decirme, vean, tuve un accidente laboral en enero, ya llevo 3 meses incapacitada y la despidieron. Dice que se le acabó el contrato de trabajo. ¿Ya? Así sea término fijo, ¿qué tiene que hacer el empresario? Ir a la inspección de trabajo antes de pasar ese preaviso o pasado el preaviso y decirle, por favor, venga y verifique que ese contrato ya no lo necesito, esta persona está discapacitada, pero ¿ya? El contrato es a término fijo, yo ya no puedo continuar con esta persona, deme permiso y así terminar el contrato. De lo contrario, se entiende que ese despido es ineficaz. ¿Listo? Ineficaz. Es decir, que un juez de tutela o la misma inspección de trabajo va a ordenar que reintegren a esa persona a la empresa. ¿Queda claro? Entonces, antes yo podía despedir al trabajador gravemente enfermo cuando la incapacidad hubiese superado 180 días. Frente al tema de incapacidad, diremos que para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, la Corte ha dicho, bueno, si entre una incapacidad y otra hay menos de 30 días de diferencia y que tengan origen en la misma enfermedad, se entienden que han sido ininterrumpidas, ¿ya? Porque muchas personas a veces se incapacitan, pero ven que se van a vencer los 180 días y dicen, no, más bien yo me reintegro aunque sea unos días y luego que me den otra incapacidad. Entonces, para esos efectos, la Corte ha dicho, no, se entiende que es una sola incapacidad, pero para poder despedir al trabajador, si hubo una interrupción, así sea de unos pocos días, ¿ya? Se entiende que la persona se rehabilitó temporalmente y que volvió al trabajo y en consecuencia vuelve a contar de manera ya inicial los 180 días. En consecuencia, pues la interpretación de acuerdo para lo que tenga que ser, ejemplo, para despedirlo, pues se interpreta de la manera más favorable al trabajador, es decir, que si se reintegra antes de los 180 días y luego se vuelve a incapacitar, empiezan a contar de cero los 180 días. ¿Ya? Y en caso de la aplicación de las prestaciones económicas o, digamos, de los requisitos para acceder a una pensión,
se entiende que así hay interrupciones mínimas, pues se entiende que es una sola incapacidad. Lo que importa de esta causal es que se requiere permiso del inspector de trabajo. ¿Listo? ¿Queda claro? Profe, otra pregunta, qué pena. Cuénteme. Profe, digamos en el caso de que un trabajador esté incapacitado durante un periodo largo de tiempo y digamos durante ese periodo él realiza otros trabajos, digamos, ¿podría hacer algo y la empresa? Digamos, así esté incapacitado como digamos empieza a trabajar en otro lado durante el tiempo. Pues uno pensaría allí que hay un fraude al tema de la seguridad social, ¿no? En el sentido de que la incapacidad, si se la otorga a un médico, pues tiene que ver concretamente con un tema de salud. ¿Ya? Yo pensaría que en ese caso habría lugar a que la empresa directamente como cotizadora, digamos, del sistema de salud, porque cotiza como trabajador dependiente, le haga un reclamo a la EPS y le diga que verifique porque tiene conciencia la empresa de que ese trabajador no está incapacitado, sino que se encuentra laborando en otra situación. O sea, yo pensaría allí que esa incapacidad se otorgó de manera fraudulenta, pensaría yo, ¿no? En el ejemplo que usted me pone. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado. Ahora, aquí, aprovechando, me hace acuerdo de un caso. Para efectos de solicitar las prestaciones económicas, se requiere exclusivamente la incapacidad emitida por la EPS, ¿ya? No sirven esas incapacidades que se hacen con médico particular, y para que tengan validez esas certificaciones yo tengo que llevarlas a hacer transcribir o verificar con el médico de la EPS. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me incapacito, pero no voy a la EPS sino a médico particular, ¿ya? Y en el mayor de los casos, esa certificación de médico particular, uno la cruza con las redes sociales y en las redes sociales está en Santa Marta, en Cartagena, y acá en Pasto aparece que estuvo incapacitado 5 días con médico particular. Entonces, en el general de los casos, pues el empleador puede tener como no entregada esa incapacidad, o por lo menos de que esos días no se pagan. ¿Ya? Esos días no se pagan, porque para que se paguen esos días se requiere que sea de la EPS, eso no olvidarse. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Ahora, otro punto. Uno podría decir, bueno, ¿y cuánto tiempo puede permanecer incapacitada una persona? Y vamos a ver que eso puede ser eterno, ¿ya? Y hemos conocido casos de personas que llevan incapacitadas más de 2 años, por ejemplo. Es decir, pero ¿cómo se aguanta eso la empresa? Porque recuerden que la incapacidad la puede pagar directamente la empresa del sistema de seguridad social que le corresponda, pero generalmente la paga el empleador y luego cruza cuentas con los aportes, que es lo que generalmente hacen todas las empresas. Pero entonces hay que contener o entender cómo es que funciona el tema de las incapacidades. Entonces, los primeros 2 días les reconoce ¿quién? El empleador. Esos le corresponden al empleador. Entre el día 3 y el día 180 lo paga la EPS. Si supera el día 180, hay 2 escenarios. Que la persona se esté recuperando y que la persona no vaya a tener recuperación. Entonces, si la persona se está recuperando, debe emitirse un concepto de rehabilitación y en ese caso, del día 181 hasta el día 540, ¿ya? Que estamos hablando aproximadamente de 18 meses, lo paga, ¿ya? Desde el día 181 hasta el día 540 lo paga el fondo de pensiones, la paga la incapacidad, ¿listo? Pero si la persona definitivamente después del día 180 no se va a recuperar o su enfermedad es degenerativa, entonces en ese caso vamos a mandar a ese trabajador ¿a dónde? A que lo califiquen, digamos, para que le otorguen una pensión,
una pensión de invalidez. Entonces lo vamos a enviar a que lo califiquen, que determinan si les requiere o no una pensión de invalidez. Y si ya le reconocen la pensión, pues se va de la empresa. Pero puede que la persona se esté rehabilitando, pero la enfermedad es grave. Entonces, ya a partir del día 541 en adelante, la incapacidad la paga el ADRES, ya que es la administradora de los recursos del sistema de seguridad social. Entonces, en este caso, digamos, es posible que la empresa se quede mucho tiempo, ya hablar de 541, yo les digo, conocí un caso en Cali que una persona llevaba 2 años incapacitada y llegó un momento en que se le volvió insostenible a la EPS y a la empresa, y la despidieron, ¿ya? La despidieron diciendo que habían superado los 180 días, que llevaba más de 2 años, que no había concepto de rehabilitación, que no había hecho nada ella por obtener la pensión, y la despidieron. En ese momento se hizo una tutela y el juez de tutela ordenó reintegrarla, pagarle los 180 días de multa, pagarle los salarios dejados de percibir y ordenar a la, en este caso, a la ARL que adelante el trámite para verificar inicialmente el origen de la enfermedad, porque no se sabía si era de origen profesional o de origen común, y además, pues, adelantar los trámites de pensión. Es que vuelvo y insisto, ya se supone que estos trámites deberían operar solos, pero lastimosamente como el sistema de seguridad social está tan colapsado, pues si el trabajador por su condición de enfermedad no lo puede hacer, es deber del empleador adelantar esos trámites. Porque el que le está tocando pagar mensualmente un salario sin que el trabajador haga nada porque está enfermo, pues es el empleador. Entonces, ahorita va a haber mucho problema con el tema de trabajadores enfermos que están siendo despedidos, ¿ya? Por motivo del tema de la coyuntura. En este caso, en mi criterio, por ejemplo, yo considero que no es posible despedir a un trabajador que está enfermo. O si lo despide, pues tendrá que pagarle la indemnización por despido injusto. Tener en cuenta ese punto. ¿Listo? Bueno. Entonces no nos olvidemos, en estas causales, pues lo que opera es un preaviso de 180 días, de 15 días para efectos de hacerlas efectivas a partir de la causal 9 y hasta la causal 15, un preaviso de 15 días a partir del cual se termina el contrato. ¿Vale? Allí terminaríamos entonces esas causales de despido por parte del empleador. Ahora tenemos otras causales, que son las causales de despido, ¿ya? Que tienen que ver con ese despido indirecto, ¿ya? ¿Qué es el despido indirecto? La renuncia del trabajador. ¿En qué caso la renuncia? Cuando se incumplan o se materialicen unas causales que vamos a ver. En cualquiera de los dos escenarios, tanto del empleador o del trabajador, hay la obligación, ¿ya? Entiéndase. Hay la obligación de informar qué causal es la que se está alegando para el despido. Porque si yo no la establezco, luego ya no la puedo alegar. Entonces, en la carta de despido o en la carta de renuncia, debe decirse claramente cuál es la causal que se está acudiendo para señalar esa situación. ¿Listo? Tener claro ese punto. Ahora, ¿cuáles son esas causales de despido indirecto? Es decir, cuando yo renuncio y tengo derecho a una indemnización por despido injusto. Renuncia por parte del trabajador. Primero, entonces nos dice haber sufrido engaño por parte del empleador respecto de las condiciones del trabajo. ¿Cuál es el escenario? Pues que a usted le ofrecen unas condiciones de trabajo de que va a ser un trabajo dependiente, que va a tener cotización a seguridad social, que va a recibir sus prestaciones de ley, y definitivamente eso es falso porque lo van a llevar con un contrato de prestación de servicios, le toca cumplir horario, con jornadas extenuantes, no le reconocen horas extras, bueno, entonces ese engaño puede ser por cualquiera de las condiciones que estén ahí.
uno finalmente, pues a veces, por necesidad, puede decirlo, acepta trabajos pensando pues que de alguna manera lo van a ayudar a salir de la situación en la que se encuentre, pero eso no quiere decir, digamos, que el empleador se pueda aprovechar de esa situación, porque el trabajador puede renunciar al final del día alegando una causal de estas y luego hacerse acreedor a una indemnización de despido injusto. Y recuerdan que nosotros miramos el tema de los actos de violencia causados por parte del empleador, del trabajador hacia el empleador. Ahora viene lo contrario. Y nos dice que el trabajador podrá renunciar y hacerse acreedor a una indemnización por despido injusto cuando se infiera actos de violencia, malos tratamientos o amenazas graves en contra del trabajador o los miembros de su familia dentro o fuera del servicio. ¿Ya? Y que estos malos tratamientos, estos actos de violencia, sean realizados por los parientes del empleador, los representantes o dependientes, con consentimiento o la tolerancia de esto. Y en esto yo sí quiero hacer hincapié en este puntico de aquí. Consentimiento o la tolerancia de este. Porque muchas veces el tema del acoso laboral o el tema de los malos tratamientos o la indignidad en la que se someta a un trabajador, a veces no la realiza directamente el empleador, sino que hay alguien que hace el trabajo sucio por él, ¿ya? Entonces, si yo logro demostrar eso y demuestro que el empleador sabía de esa situación y que pese a eso no hizo nada, pues también puedo renunciar en atención a esa omisión del empleador y hacerme acreedor a lo que es la indemnización por despido injusto. Frente a eso, se hace necesario entrar a detallar el tema de acoso laboral. El acoso laboral está reglamentado concretamente en estas 3 normas. Hay muchas más normas, pero las que nos interesan son estas, que tienen que ver con ese escenario de lo que significa el acoso laboral y las obligaciones que tiene la empresa frente a este. ¿Listo? La ley 1010 del 2006, la resolución 652 del 2012 y la resolución 1356 del 2012, que regulan la conformación de los comités de acoso laboral. Y nos dice esta norma que acoso laboral o que por acoso laboral debemos entender toda conducta persistente o demostrable que el empleador, el jefe superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, ojo con eso, o sea, no es solo en una relación jerárquica hacia arriba, sino también hacia abajo, busca ya infundir miedo, intimidación, terror, angustia, perjuicio, desmotivación y en síntesis buscar la renuncia del trabajador. ¿Listo? Entonces es toda esa conducta que sea persistente en el tiempo, que sea demostrable y que busque entonces que un trabajador sienta ese miedo, esa intimidación, ese terror, esa angustia y en síntesis pues busque que ese trabajador renuncie. Entonces, en el escenario que tenemos acá, ya nos dice que el trabajador puede renunciar alegando que el empleador consiente o tolera prácticas de acoso laboral y puede renunciar. Pero la ley de acoso laboral pues le da la posibilidad al empresario de que trate de solucionar esos conflictos al interior de la empresa antes de tomar una decisión que lo lleve a una demanda y eventualmente a pagar una indemnización. ¿Y cuál es esa posición? Pues la posibilidad de tratar el acoso laboral dentro de la empresa, dentro de los denominados comités de convivencia laboral. ¿Ya? ¿Qué es el comité de convivencia laboral? Es un grupo de personas que está integrado por representantes del empleador y representantes de los trabajadores, que busca atender esos casos de acoso y lograr que se lleguen a acuerdos dentro de la empresa, compromisos tendientes a disminuir o acabar con esas prácticas
y evitar entonces que el trabajador se vaya o termine enfermo o termine con una demanda para la empresa. ¿Listo? Es obligatorio para todas las empresas. En especial nos dice que si la empresa tiene más de 20 trabajadores, pues definitivamente su comité deberá ser integrado por 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores. Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores, será 1 y 1. Y en todo caso, el empleador, digamos, elige directamente a sus representantes y los trabajadores eligen a sus representantes en una votación secreta con escrutinio público y por un periodo de 2 años. Estos comités pues reciben las quejas de acoso laboral, primero escuchan a una parte, luego escuchan a la otra, llámese acosador y acosado, y posteriormente lo que hacen es tratar de que ellos lleguen a un acuerdo. Si definitivamente no hay forma de llegar a un acuerdo, pues allí ya trabajador o empresa tomarán la decisión de expulsar, despedir al acosador o eventualmente la persona acosada pues termina renunciando y con todo el perjuicio económico que eso trae para la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro? Entonces hay muchas modalidades de acoso laboral. La ley 1010 nos da unos ejemplos de lo que hay el acoso. El acoso puede ser acoso sexual, acoso, violencia, asignación de funciones en exceso, digamos, recargo, sobrecargo laboral, o asignación de funciones que no sean del cargo o en detrimento pues del perfil de la persona. Bueno, cualquier cantidad de situaciones. Y les insisto, esto puede venir de arriba hacia abajo, así que no solo el acoso puede venir de parte de un superior jerárquico, sino también de un subordinado. Por ejemplo, los casos de empresas que pues tienen sus trabajadores de confianza y a veces de mucha confianza, y encontramos los casos en los cuales pues el jefe inmediato de esa persona no tiene autoridad sobre un subordinado porque es el recomendado o amigo del patrono, ¿ya? Entonces, por más que el jefe inmediato le dice que haga tal cosa, el otro no hace caso, o se burla o le da cualquier tipo de situaciones que lo ponen pues en esa circunstancia de no poder ejercer la autoridad y en consecuencia pues se genera el acoso laboral. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, profe. Listo. Ahora viene el tema de otras causales, que las vamos a pasar muy rápidamente porque son fáciles de entender. Dice, cualquier acto del empleador o sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas. Entonces, aquí es fácil. Cuando el empresario busca que su trabajador cometa delitos por él, un determinador, ¿ya? O un autor intelectual que se denomina, ¿no? Ya del delito. En ese caso, ya se habla de que el trabajador tiene la posibilidad de renunciar alegando que lo están obligando a cometer algún acto ilícito. O contrario a sus convicciones políticas o religiosas, es decir, que lo obliguen a ir a reuniones políticas o que adopte determinada convicción política. Eso está mandado a recoger, digamos, ¿no? O religiosas, y ya les decía los casos de que esas políticas religiosas de las empresas pues tienen que ser no solo de no imponer, sino de respetar las convicciones religiosas del trabajador. Ya vimos los ejemplos de la chica que andaba con su falda o del trabajador que no iba los sábados porque ese sábado era para dedicárselo a Dios. Entonces, la empresa también debe garantizar que los trabajadores puedan adelantar sus prácticas religiosas. Todas las circunstancias, nos dice la cuarta causal, que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que pongan en peligro su seguridad y salud, que el empleador no se allane a modificar. Entonces,
que yo trabajaba aquí en Pasto y me trasladaron a El Charco. Y ahí hay una zona de conflicto, yo estoy arriesgando mi vida, no me dan esquema de protección, no me dan un chaleco antibalas, no, bueno, no me dan ningún tipo de protección. Le pido por favor al empleador que gestione pues el esquema de protección ante la Unidad Nacional de Protección, que me dé las garantías para trabajar allá tranquilo, y no lo hace. Entonces pues yo renuncio con causa atribuible al empleador. Todo perjuicio causado maliciosamente al empleador, por el empleador al trabajador en la prestación del servicio. Entonces, el sabotaje, eso también es un tema de acoso laboral, ¿ya? Esos escenarios en los cuales le dañan las cosas a los trabajadores para que no puedan realizar su trabajo. Bueno, todo tema que trate como de atacar o bajar la dignidad del trabajador. Sexto, el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones. Típico caso, Clínica Los Andes, que llevan, dicen los médicos y los administrativos y los enfermeros, personal médico y paramédico. Uy, ese bebé, ¿de quién es? Julio César. Entonces nos dice que es el incumplimiento sistemático de las obligaciones. No les pagan 6 meses los salarios. Entonces, pues la gente se aguanta esperando que les paguen, pero eventualmente la persona que se aburra renuncia y se acabó. ¿Listo? Renuncia y además se gana esa indemnización. Exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto, ¿ya? Entonces ustedes los contratan como asesores financieros, por ejemplo, y los quieren poner a realizar labores de contabilidad. Si bien pues ustedes ven algo de contabilidad, pues no son contadores y en consecuencia pues estarían exigiéndoles que hagan un tema para el cual, una, no estarían capacitados, y dos, pues que no es el objeto del contrato. O en lugares diversos para aquel que se contrató. Entonces recordemos que si el contrato dice que se ejecuta en Pasto, pues es en Pasto, ¿ya? Tener cuidado con esos contratos que dicen planta global, o si estamos del otro lado, del lado del empresario, pues establecer que sean de ese carácter. Y nos dice cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumplan al empleador de acuerdo con los artículos 57 y 59, que fue lo que vimos, el régimen de prohibiciones y obligaciones. Entonces, en estos 8 escenarios, el trabajador tiene la posibilidad de renunciar y luego reclamar una indemnización. Lógicamente, ningún empresario, ¿ya?, que yo sepa, le va a pagar la indemnización directamente. Eso tendrán que demandarlo al empresario para que, en efecto, pues un juez reconozca esa indemnización. ¿Queda claro? ¿Dudas sobre estas causales de renuncia que les queden a ustedes, o algún caso que quieran comentarnos? Bueno, vamos a culminar con esta situación, que es ya la indemnización del despido injusto. Tema de las fórmulas, y ya lo vamos a ver el día viernes, pero me interesa que quede claro estos puntos para que culminemos con el tema. Nos dicen indemnización por despido injusto. Entonces, vimos 2 tipos de causales nosotros acá. Me devuelvo para que lo tengamos claro. Entonces miramos que habían causales objetivas, ¿ya?, que eran las causas legales: la muerte del trabajador, la suspensión por más de 120 días, el cierre de la empresa, la liquidación de la empresa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y causales subjetivas, que son las que acabamos de mirar, por parte del empleador y por parte del trabajador. Cuando estamos en estos escenarios, estamos ante una justa causa o una causa legal. Pero todo despido que se dé por fuera de esa causa
pues da lugar al incumplimiento del contrato. ¿Cómo así el incumplimiento del contrato? ¿Por qué? Porque la ley establece que todo contrato de trabajo, ¿ya?, tiene la condición de tener pactada, sentencia pactada, una cláusula resolutoria, que significa que ante su incumplimiento, el responsable de ese despido injustificado, en este caso siempre va a ser el empleador, tiene el deber de pagar una indemnización que comprende el pago de unos perjuicios. ¿Listo? Entonces, esos perjuicios pueden ser de varias naturalezas. Vamos a decir que existen varios tipos de perjuicios, los perjuicios patrimoniales y los perjuicios extrapatrimoniales. Para explicarlos, yo les voy a colocar un ejemplo diferente del derecho laboral para luego pasar al tema del derecho laboral. Entonces, un escenario de un accidente de tránsito. Usted va caminando por la calle, mira que el semáforo está en rojo, que se activa el semáforo de peatones y cruzan la calle, ahí, saliendo de la universidad, por ejemplo. ¿Ya? Y pese a eso, un carro se traga ese semáforo y lo atropella. ¿Listo? Como consecuencia de ese accidente, pues le causan varios perjuicios. Tema médico, inicial, operaciones, ¿ya? Pero adicionalmente usted es profesional independiente o empresario independiente y no pudo trabajar, en consecuencia dejó de recibir ingresos. Pero fue tan grave el accidente que usted perdió ya un brazo. ¿Listo? Perdió un brazo o quedó con una cicatriz en la cara de carácter permanente, que ni con cirugía plástica se la quita. ¿Listo? Entonces, en ese escenario que estamos viendo, que es del derecho civil, pues encontramos que se causan varios perjuicios. Primero, unos perjuicios patrimoniales, ¿ya? Que el primero de ellos es el daño emergente, que tiene que ver con la atención de los gastos que se desprenden del accidente, en este caso. Entonces, gastos médicos, gastos de transporte, gastos de medicinas, gastos de abogado, bueno, todos los gastos que tengan que atenderse para atender el siniestro. En este caso, el siniestro es el accidente, ¿ya? Y un lucro cesante inmediato, un lucro cesante presente, que tiene que ver con ese pago del tiempo que usted dejó de trabajar y que le causó dejar de recibir ingresos. Por eso se llama lucro cesante, lucro que se deja de percibir. Entonces, se generan esos perjuicios patrimoniales que debe responder la persona que causa el daño. Pero a raíz de la cicatriz que le quedó en la cara o la pérdida de ese miembro del cuerpo, pues usted empieza a padecer una minoración espiritual, una minoración emocional, a sentirse mal consigo mismo, a sentir pues que se le dañó la vida ya porque, bueno, ya no se siente cómodo consigo mismo, o sencillamente ya no puede trabajar porque se quedó sin un brazo, sin una pierna, bueno, etcétera. Y entonces le genera un perjuicio moral, ¿ya? Un perjuicio moral, que es el que estamos viendo aquí. Pero resulta que ese perjuicio moral ya se salió de casillas y usted ya está con un trastorno mixto de ansiedad, depresión e ira, ¿ya? Entonces ya pasó de ser un tema netamente interno, personal, a convertirse en una patología psicológica. Entonces está en otro escenario, otro perjuicio. Pero además también se quedó sin funcionalidad, o la cicatriz que le quedó en el rostro es de carácter permanente, ¿ya? Es decir, que le afecta directamente la funcionalidad de su cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, ya no puede parpadear o ya no lagrimea en un ojo,
o el ojo le quedó ya de alguna manera rara, ya es una cosa que quedó funcionando mal. Entonces hay un perjuicio en las condiciones de existencia. Pero con ocasión de eso, pues usted no solo se siente mal consigo mismo, sino que eso trascendió a sus esferas externas. Entonces la persona terminó su relación sentimental, lo dejaron, ¿ya? Por toda esa situación psicológica, moral y física, digamos, que enfrentó, y ya no es lo mismo, perdió su proyecto de vida. Y además de eso, pues era deportista, y ahora con esa deficiencia física, pues ya no puede participar en una serie de competencias que tenía planificado, en los cuales iba a representar inclusive a su ciudad o a su universidad. Entonces, adicionalmente, existe lo que se denomina la pérdida de oportunidad, ¿ya? La oportunidad de acceder a alguna recompensa, a algún dinero. Entonces, miren que un solo hecho, que es un accidente de tránsito, genera una serie de consecuencias perjudiciales, digamos, para la persona que ha causado el daño. Entonces, son patrimoniales porque son afectaciones directamente al patrimonio, y son extrapatrimoniales porque afectan derechos fundamentales de la persona, ¿ya? Como es la vida, la integridad personal, la dignidad humana, que no pueden pagarse con plata, no pueden, digamos, comprarse, pero sí compensarse a través de la indemnización de unos perjuicios. Cuando yo termino una relación injustificadamente, ya sea por un despido o por una renuncia motivada por parte del trabajador, pues nos dice que se entenderá que esa indemnización cobija unos perjuicios. ¿Pero qué perjuicios? Únicamente los perjuicios patrimoniales. Entonces, las indemnizaciones que establece el código cobijan los perjuicios patrimoniales. ¿Ah? Entonces, esas indemnizaciones cobijan eso. ¿Quiere decir que un trabajador no pueda reclamarlo de acá? Falso. El trabajador puede reclamar cualquier tipo de perjuicio, pero acá la indemnización opera por virtud de la ley, y en el caso de acá le toca demandar y demostrar que le han causado todo este tipo de perjuicios. Entonces, supongamos que el accidente no se dio porque un carro lo atropelló, sino porque fue un accidente de trabajo, en el cual el empleador nunca le dio los elementos de protección y por eso ocurre el accidente. Entonces puede reclamar absolutamente todo esto, ¿ya? O hay un tema de acoso laboral, puede reclamar un daño psicológico. Entonces, ¿cómo prueba eso? Se hace valorar con un psicólogo, lleva al psicólogo al juicio, el psicólogo atestigua y termina entonces demostrándose de que existen unos perjuicios de orden psicológico que deben ser reparados. Una persona que sale con acoso laboral de la empresa puede llegar a acreditar esto y cobrarlo, ¿ya? Entonces, no quiere decir que yo le pago la indemnización a mi trabajador y con eso me liberé, ¿ya? Eventualmente, así yo le pague la indemnización, me puedo ver sujeto a unas demandas y que en esas demandas me cobren este tipo de perjuicios, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con ese escenario. Las indemnizaciones que vamos a ver la próxima clase, pues son exclusivas de este escenario del daño emergente y lucro cesante, que se encuentran tasadas por ley, ¿ya? Es decir, la ley define cuáles son esos escenarios y cómo se debe pagar. Concretamente tenemos dos, una para el contrato indefinido y otra para el contrato a término fijo de obra o labor. Pero digamos, ya que es un tema práctico, lo vamos a ver la próxima semana, ¿vale? ¿Alguna duda que tengan sobre este escenario o pregunta sobre el tema de indemnización por despido injusto con esta breve introducción que hemos hecho? Listo, entonces les pido un grande favor. Veo que solo 2 personas se conectan, 22 personas están conectadas. La próxima clase vamos a desarrollar ejercicios. Les insisto, ese ejercicio de liquidación es sencillo, pero con la práctica. O sea, la primera vez que lo miremos vamos a ver que es un poquito complejo. Entonces,
Los invito a que se conecten todos, ¿ya? Y que la próxima clase estén todos para efectos de realizar los ejercicios aquí y resolver las dudas a que haya lugar. Y eventualmente vamos a hacer algún ejercicio para dar algunas décimas para la nota final, entonces mucho cuidado con eso. Entonces, no olviden dejar constancia de su asistencia en el chat y nos vemos la próxima clase. ¿Os tienen alguna duda? Profe, Cuéntenme. qué pena, es que no escuché al inicio de la clase. Si de pronto hablo, es que en la plataforma a mí no me aparece la nota de la materia. Pero en, A mí en tampoco. Fénix, a ninguno les aparece. En Fénix no les aparece porque apenas me habilitaron el... No, en esta Moodle. A ver, déjenme los Profe, nombres completos aquí en el chat. No he revisado, pero en Fénix y a mí no me aparece, profe. No, en Fénix no les va a aparecer porque apenas me dieron el usuario hoy, entonces las notas no están cargadas. Ah, ok. ¿Listo? Pero sin Moodle no les aparece en el PDF que les mandé, entonces por favor regálenme aquí sus nombres completos al chat para yo verificarlos. Bueno, que tengan buena tarde. Gracias, profe. Cuénteme. Lo que pasa es que, qué pena, necesitaría que me ayude a... Es que tengo una inquietud con un contrato de arrendamiento, no sé si usted me pueda Sí, cómo tranquila. asesorar si... Venga, detengo lo que pasa es que yo espérame, ya... detengo la grabación y ya le absuelvo la duda. Listo. ¿Listo?